Estamos de regreso con esta transmisión especial desde la Cumbre de Defensores del Pueblo y Procuradores de Derecho de Iberoamérica, que está teniendo lugar aquí en Santo Domingo, en el Hotel Catalonia, y donde se encuentran reunidos para empezar en apenas unos minutos su sesión principal en estas instalaciones. Más de 75 defensores del pueblo y procuradores de la región, y para esta última entrevista vamos a conversar con el señor Edwin García Feliciano, defensor del pueblo de Puerto Rico, procurador de derechos fundamentales o ombudsman, como se conoce en este país, y bueno, que desde marzo del 2020 ha venido desempeñando esta función en plena pandemia. Bienvenido, tenerle con nosotros es un placer. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido a la República Dominicana. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan temprano en la mañana. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, para el defensor, licenciado Pablo Ulloa, que nos ha tratado extraordinariamente bien, pero sobre todo la gente, donde quiera que hemos estado, siempre nos han tratado con un cariño extraordinario. Hacía ya algún tiempo que no venía a la República Dominicana, pero ciertamente ese cariño, ese amor que ustedes le profesan al visitante es envidiable, así que nosotros le felicitamos desde aquí, desde la República Dominicana, pero en nombre de todo el pueblo de Puerto Rico. Edwin, en el caso de la República Dominicana y Puerto Rico hay una estrecha relación histórica, y también de que muchos dominicanos residen allá en Puerto Rico. Nos gustaría conocer, y seguro que el pueblo dominicano también, de cómo están los derechos de los ciudadanos dominicanos allá en Puerto Rico. ¿Se violan? ¿Cómo usted como ombudsman ha tenido algún tipo de intervención en torno a esto? Sí, precisamente yo creo que hace algunas décadas atrás, precisamente quizás todavía para la época del 90, quizás hasta el 2005, no se entendía quizás cabalmente la situación, especialmente de los dominicanos que llegaban ilegalmente, especialmente a las costas del norte de Puerto Rico, específicamente al lugar de donde yo fui alcalde, el pueblo de Camuy. Ahí llegaban muchos barcos o barcazas, ¿verdad?, botes con ilegales, y siempre procurábamos que desde la Casa Alcaldía hubiese alguien que por lo menos pudiera en ese momento llevarle algún alimento, agua, etcétera. Y para nosotros era importante, desde la posición de alcalde, todavía ni siquiera pensando que íbamos a ocupar esta posición años más tarde, que se tratara con respeto no solamente al dominicano, sino a todo aquel que llegara ilegalmente. En algún momento fueron orientales. Recientemente estuve visitando las islas municipios de Vieques y Culebra. Me hablaron de personas de Brasil que estaban llegando a esas dos islas municipios. Así que yo creo que eso ha ido mejorando cabalmente. Precisamente hace algunas semanas estábamos reunidos con el cónsul de la República Dominicana, precisamente para estrechar lazos que nos permitan a nosotros atender de forma efectiva cualquier tipo de violación que haya sobre el particular. Pero más que eso, nosotros queremos trabajar con la orientación, con la capacitación, que el dominicano sepa. Y precisamente una de las razones por la que estamos en esta conferencia, en esta cumbre, es para aunar esa relación con el defensor aquí de la República Dominicana, de manera que cuando haya algún dominicano que tenga alguna situación allá en Puerto Rico, que pueda comunicarse con algún familiar acá en la República, que sepan que tienen en el procurador del ciudadano la mano amiga. Nosotros queremos tener ese tipo de orientación porque en muchas ocasiones nos encontramos no solamente con la comunidad dominicana, con los puertorriqueños, que hay una oficina del procurador, pero que en ocasiones no acuden a visitar la oficina aun cuando se le esté violentando algún derecho. Y en ese aspecto me preocupa sobremanera, porque cuando una oficina como esta atiende cerca de 25.000 casos, yo pienso que puede atender 50, 60.000 casos al año, y que efectivamente podamos atender a esta comunidad, que hay números que la señalan entre 200 a 300.000 dominicanos que viven en la isla de Puerto Rico. Edwin, Puerto Rico ha estado viviendo un proceso interesante desde el huracán, porque muchos ciudadanos puertorriqueños comenzaron a abandonar la isla, a irse sobre todo a Estados Unidos, y en cambio ustedes han estado recibiendo un flujo importante de inmigrantes. ¿Qué tan difícil es ejercer este rol que usted tiene
en esa realidad de Puerto Rico? ¿Cuál es la dinámica interna que están ustedes teniendo? Pues ¿Y cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, creo que una de las principales preocupaciones es precisamente la tecnología. Es cómo el Estado, en este caso el gobierno de Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, a través del mundo entero, cómo estamos tratando de que la tecnología sustituya al humano, al ser humano que está detrás de un teléfono. Y esa tecnología que puede ser extraordinaria, plataformas digitales donde la gente puede conectarse a buscar algún servicio, no tiene sentimiento, la tecnología no tiene sentimientos. Y en ese aspecto, uno de los asuntos que estamos planteando al gobierno de Puerto Rico es que si bien nosotros estamos a favor de la tecnología, no estamos a favor de que no haya una transición adecuada para que el ciudadano, todo ciudadano, que pueda utilizar alguna de estas plataformas, no solamente tenga la señal correspondiente, que tenga el equipo correspondiente, pero sobre todo la capacitación, que es tan importante, y hablábamos de capacitación en la pregunta anterior, capacitación. Segundo, con el aspecto de la movilidad en la fuerza laboral, nosotros estamos teniendo un problema de mano de obra en Puerto Rico, así que es importante para nosotros en la oficina poder proteger a ese ciudadano. En el caso en el caso nuestro ya hay ciudadanos de la República Mexicana trabajando en Puerto Rico, específicamente en las labores agrícolas. Así que para nosotros es sumamente importante también proteger a ese ciudadano. Y lo mismo sé que se está en negociaciones con el gobierno de la República Dominicana para que ocurra de igual manera, para que podamos importar mano de obra, y nos corresponde a nosotros proteger también a ese ciudadano para que obtenga lo que se le comprometió, para que el pago correspondiente, para que las condiciones de vida, si se le ofreció hospedaje, etcétera, sean las adecuadas. Así que esos son dos retos extraordinarios que tenemos, pero también la desidia, la frustración de la gente. Yo creo que lo que nos hemos encontrado al llegar a la posición, y no sé si es extraño para otros gobiernos y para el público en otros países, es la frustración que a veces siente el ciudadano de no ser atendido por el gobierno. Históricamente, si alguien me preguntase a mí, en los últimos 20 años, el deterioro en el servicio público yo creo que es alarmante. Y tenemos que buscar precisamente cuáles son las raíces de ese problema en ese deterioro, para que no solamente el gobierno entienda que su razón principal es el servicio al ciudadano. Un alcalde, un diputado, un senador en Puerto Rico, un representante, quienes sean, su responsabilidad es atender al ciudadano, no solamente en el aspecto del gobierno. Es que una empresa, si no atiende adecuadamente al ciudadano, no va a tener éxito en su gestión empresarial. Y en ocasiones veo que cuando viene el proceso electoral, le prometemos, nos saludamos con la gente, besamos a la gente, les tendemos la mano, pero cuando pasa el proceso electoral como que nos olvidamos de cuál es nuestra razón de ser. Yo le cuento reiteradamente a mis compañeros de trabajo que cuando fungía como alcalde y reunía a mi equipo de trabajo, había una terraza y yo periódicamente salíamos a esa terraza. Y les decía, ustedes ven a esa señora que va caminando por allí, esa es nuestra razón de ser. Ustedes ven a aquel otro ciudadano que va por allá, aquel anciano, aquel joven, esa es nuestra razón de ser. Y es que desafortunadamente en muchas ocasiones el político pierde el norte. El norte quizás no es el mejor proyecto de ley, es como ese proyecto de ley atiende adecuadamente a la ciudadanía. Cómo mantenemos la sensibilidad. Pero esa sensibilidad no solo expresada, sino sentida, que uno realmente se identifique con la gente. A propósito de la política, Puerto Rico fue sacudida, e incluso de hecho el gobernador tuvo que salir y ustedes eligieron a un nuevo gobernador. Bueno, cuando Laura lo presentaba justamente en el contexto de la pandemia. Usted es un defensor del pueblo de la pandemia y justamente ustedes van a valorar eso ahora aquí. Políticamente, ¿qué tal Puerto Rico? ¿Cómo se está manejando la nueva administración? ¿Y qué reconocimiento tiene a ese rol crítico que tienen ustedes que jugar como defensor? Me parece que, como señalé, hay aciertos. Ya mencioné el desacierto principal, pienso de la administración del licenciado
Pedro Urrutia, ¿verdad? Me parece que es importante, ¿verdad?, que el gobierno, precisamente acabo de ver al presidente de la Cámara que se está hospedando aquí y lo reconocí hace un segundo. Me parece que el principal problema es trabajar en común acuerdo en beneficio del pueblo. Yo creo que por primera vez veo eso en un gobierno compartido, pero veo voluntad. ¿Cuál es ese principal problema? Pues yo creo que cuando falta la comunicación, tenemos el problema de que precisamente en el caso de Luma, pues Luma no se logró lo mejor. ¿Por qué? Porque cada quien quería lo suyo. El presidente de la Cámara por un lado, el presidente del Senado, el gobernador por otro lado. Al final del camino, en el caso de la Cámara de Representantes, buscaba que eliminar el contrato. Yo creo que no era eliminar el contrato, era cómo enmendar el contrato para que el contrato representara los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Así que nunca pudieron ponerse de acuerdo. Ese es el tema de la energía. De la energía. En el tema de la revitalización de Puerto Rico, me parece que el manejo de los fondos, cuán ágiles somos en el manejo de los fondos para que le llegue a la ciudadanía. En efecto, se han estado utilizando fondos, pero no con la rapidez que uno quisiera que esos fondos llegaran al ciudadano. La cantidad de fondos para vivienda, para rehabilitación, para infraestructura, obviamente a nivel municipal, que han tenido múltiples problemas y donde el gobierno también, comenzando con la administración desde el gobernador García Padilla, comenzaron a recortarle recursos económicos a los gobiernos y cómo eso afecta al ciudadano porque el alcalde es el político más cercano a la ciudadanía. Así que me parece que la utilización de los fondos federales se convierte en el principal issue de campaña para el 2024, si en efecto el gobierno puede tramitar con rapidez ese manejo de recursos. Podría obviamente tener una nueva oportunidad, que el pueblo le dé una oportunidad. Si no tiene un manejo adecuado de esos recursos económicos, pues ciertamente cualquiera de los partidos de oposición podría tener entonces esa oportunidad. Así que yo creo que el gran reto de esta administración es el manejo de esos recursos económicos, porque la gente, ¿verdad?, el ciudadano promedio entiende que en ocasiones el fondo está disponible al otro día. Cuando se menciona por algún político, y a veces por culpa del político también, por hacerle creer al ciudadano de que el fondo va a estar disponible inmediatamente, pues el ciudadano va a girar contra ese cheque. Así es que va a girar contra ese crédito de que el propio gobernador le mencionó. El fondo ya lo tenemos disponible cuando quizás va a estar disponible dentro de 2 años. Así que yo creo que el manejo de esos fondos es precisamente el mayor reto, el mayor problema que puede tener el gobierno de Puerto Rico, mirándolo de cara a las próximas elecciones. Bueno, ya veremos cómo fluye ese tema. Mientras tanto, defensor, queremos agradecerle su presencia no solamente en esta transmisión, sino también en el país. Y esperemos, bueno, siendo una gestión joven, todavía apenas iniciada el año pasado, pues que los años que siguen puedan ser de muchos logros para Puerto Rico a través de la Defensoría del Pueblo. Así que despedimos a Edwin García Feliciano, defensor del pueblo de Puerto Rico. Y bueno, con esta entrevista también despedimos esta transmisión especial desde aquí, desde el Hotel Catalonia, donde en unos momentos se va a estar dando inicio a esta cumbre de defensores del pueblo y de procuradores de derecho de Iberoamérica. Agradecemos la oportunidad de haber estado aquí, en especial a Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana, quien ha procurado que este sea un evento que se conozca mejor en cuanto a su contenido gracias a estas transmisiones especiales, y estaremos dándole seguimiento durante todo el día a lo que va a estar aconteciendo aquí. Bueno, jóvenes. Bueno, buena suerte. Nos vemos mañana, ¿verdad? Allá en Señores, concluimos. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.